verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, verdaderamente en vano he lavado mis manos en inocencia. Es a través de estas preguntas retóricas que el salmista Asaf trataba de entender las injusticias que acontecían en su época. Han pasado más de 3000 años atrás, más de 3000 años, y este tipo de preguntas siguen siendo tan vigentes en la actualidad. Han cambiado en forma, pero no en fondo. ¿Verdaderamente valdrá la pena actuar con honestidad? ¿Verdaderamente valdrá la pena mantener las manos limpias? ¿Verdaderamente valdrá la pena actuar con justicia en un mundo lleno de tanta injusticia? Abusos, impotencia, cansancio, desesperanza, son solamente algunos de los sentimientos que acompañan al observar tanta injusticia en nuestro día a día. ¿Algún día terminará toda esta injusticia? ¿Algún día terminará todo este abuso, toda esta desigualdad? Las Escrituras nos responden con un maravilloso y un alentador sí, la justicia de Dios en esta tierra, pero sobre todo en la eternidad. Tarde o temprano, el brazo todopoderoso del Altísimo nos alcanzará y ejecutará su perfecta justicia. El tema del día de hoy es la justicia divina, la justicia de Dios. Nosotros podemos observar que a raíz de esta pandemia y a raíz de esta cuarentena, como las injusticias son mucho más visibles. Y uno se pregunta, ¿algún día se terminarán todas estas injusticias? ¿Algún día se terminará todos estos abusos? Sí. El día de hoy es el tema, la justicia de Dios. Es nuestro 11º sermón de esta serie bajo el título Confianza en tiempos de incertidumbre. Y para lo cual voy a desarrollar el tema solamente en dos partes, en dos sencillas partes. La primera parte consiste en una pregunta y la segunda parte en su respuesta. Pregunta y respuesta, nada más. En base a esas dos partes vamos a desarrollar el mensaje para el día de hoy. A veces cuando suelen preguntarme cierto tipo de preguntas, suelo responder. ¿Quieres la respuesta corta o quieres la respuesta larga? Y las personas suelen responder. Quiero la respuesta larga, pero en versión corta. Mientras menos esfuerzo, mucho mejor. Mientras menos fatiga, mucho mejor. Suelen razonar y argumentar este tipo de personas, pues. Realmente, las cosas que valen la pena, las cosas que realmente valen la pena, cuestan esfuerzo. Como se dice, hay que pagar el precio. Entonces, en esta ocasión voy a tratar de darte la respuesta larga, pero en su versión corta, en lo que quepa, en lo que sea posible en cuanto a este asunto. ¿Bien? Entonces solamente en eso ten en cuenta esto para desarrollar el mensaje de hoy. La justicia de Dios es una justicia que tarde o temprano va a alcanzar al hombre, nos va a alcanzar y se va a ejecutar en esta tierra, pero repito, sobre todo en la eternidad. Vamos con la primera parte y para ello, para la pregunta,
quiero que me acompañes al libro de Jeremías y vamos a leer los 2 primeros versículos del capítulo 12. Para esta primera parte, Jeremías capítulo 12, versos 1 y 2 vamos a leer. Lleva por título Queja de Jeremías y respuesta de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. En base a estos 2 versículos se plantea esta pregunta. Y es la pregunta de todo hombre que busca la justicia. Jeremías lo plantea de esta forma. Pero mira cómo él desarrolla la pregunta. Primero, él establece las bases sobre las cuales él va a presentar su causa, él va a presentar su angustia, él va a presentar las inquietudes que tenían en su corazón y en su mente al observar la prosperidad del hombre impío. ¿Cuál es la base que establece Jeremías? La justicia de Dios. Dice, justo eres tú, oh Jehová. Sin embargo, él presentaré mi causa delante de ti. Él establece las bases, él antes que nada le dice, Señor, tú eres justo. Y lo que te voy a presentar mi causa no es por cuestionar tu justicia, sino es para que me ayudes a entender el porqué de la prosperidad del hombre malvado. Porque ten en cuenta que Jeremías no contiene o no se pone a contender con su hacedor, sino él trata de razonar. Nosotros no debemos contender con nuestro hacedor porque eso no es sabio, pero sí podemos razonar con él. ¿Cómo es posible que el hombre se pervierta tanto y esté tan fuera de lugar que quiera cuestionar a su hacedor? ¿Cómo es posible que el barro le diga al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Yo te voy a enseñar cómo se hace un jarrón de barro. ¿Cómo es posible que la criatura quiera cuestionar a su creador y le diga, sabes que yo te voy a enseñar cómo debes hacer las cosas acá? Es como que nosotros realmente somos como una partícula de polvo, porque del polvo fuimos hechos, y solamente cuando el Señor sopló el aliento de vida, nosotros adquirimos vida y adquirimos valor. Nosotros, siendo esas partículas de polvo, nos paremos frente a nuestro hacedor, frente a nuestro creador y le cuestionemos y le dijéramos, yo te voy a enseñar cómo tú debes gobernar tu creación. Es absurdo y es dañino hacer eso. Nosotros no podemos contender con nuestro hacedor, pero sí podemos razonar. Entonces Jeremías hace eso. Pero miren cómo Jeremías empieza y presenta su causa delante de Dios, y es la pregunta que él hace, y es la pregunta de todo hombre que realmente busca la justicia. Dice, Señor, tú eres justo, sin embargo voy a presentar mi causa delante de ti. ¿Qué pasa? Cuando nosotros observamos a nuestra sociedad, observamos a nuestro alrededor, observamos solamente nuestro país nada más, y vemos que a raíz de esta situación, de esta emergencia sanitaria y de la crisis económica que se está viviendo y seguirá adelante, vemos cómo las personas, los abusos, los excesos, la corrupción, las injusticias que se cometen diariamente. Y nosotros a veces terminamos como Jeremías y nos preguntamos, ¿hasta cuándo este abuso? ¿Hasta cuándo esta injusticia? Cuando nosotros nos encontremos en esas situaciones, recordemos siempre el carácter de nuestro Dios. Él es santo, Él es bueno y por supuesto Él es justo, y tarde o temprano la justicia divina
se ejecutará. Eso sirva a nosotros de consuelo y por supuesto de saber que realmente cuál va a ser el destino de estas personas malas que vamos a ver más adelante. Entonces, mira Jeremías, primero establece las bases, la justicia de Dios, luego presenta su causa delante de Dios. Y Jeremías, él no esconde realmente lo que él sentía. Él se presenta delante de Dios de una manera muy honesta y le dice la pregunta: justo eres, Señor, tú, pero sin embargo voy a presentar mi causa delante de ti. Y plantea la pregunta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y por qué tienen bien? ¿O por qué les va bien a los que se portan de manera desleal? Estoy seguro que este sentimiento ha pasado por tu mente y por tu corazón en algún punto determinado de tu vida. ¿Qué es la palabra impío? ¿Qué cosa quiere decir impío? En el idioma original, que es el hebreo del Antiguo Testamento, hay varias palabras para interpretar la palabra impío, de acuerdo a su contexto en la cual es dicho esta palabra. Pero sus significados, tres significados más resaltantes, y de acuerdo a nuestro contexto, en el cual Jeremías presenta su causa delante de Dios, la palabra impío significa el hombre malvado, el hombre soberbio, el hombre que es injusto. Podríamos decir, ¿por qué es prosperado el camino del malvado, del injusto, del hombre soberbio? Es así como nosotros lo traduce en el idioma hebreo. Por su lado, la Real Academia Española traduce el término impío como la persona falta de piedad. Entonces, ese es el concepto en cuanto a este término impío. Tenlo en cuenta para ir desarrollando el mensaje del día de hoy, mientras vamos desarrollando el mensaje del día de hoy. Y él dice, ¿por qué es prosperado el camino del impío, del hombre malvado, del hombre injusto, del hombre soberbio? Y él continúa y lo complementa. ¿Y por qué les va bien a los que se portan de manera desleal? ¿Qué es una persona desleal? Una persona hipócrita, una persona que traiciona, una persona poco confiable, una persona mentirosa. Mira, y con todo, y con toda su mentira, y con todas sus traiciones, y con toda su hipocresía, les va bien. Y Jeremías se cuestionaba, igual que todo hombre en un punto que busca la justicia, ¿por qué les va bien a estas personas que pareciera que mientras más injustos sean, mientras más malvados sean, mientras más traicionen, les va mucho mejor? Esa es la pregunta que se hizo Jeremías y le planteó a Dios de una manera muy sincera. Y en el verso 2, miren lo que dice él. Señor, tú los has plantado. Ellos han echado raíces, han crecido y han dado fruto, pero para que al final se olviden de su benefactor. Tú estás muy cerca, Señor, de sus labios, pero muy lejos, lejos de sus corazones. Podríamos decirle de otra manera, Señor, tú les has dado vida, tú les has dado salud, tú has prosperado sus trabajos, para que al final de cuentas se olviden de su benefactor. Tú estás muy cerca, Señor, de sus labios. Ellos te mencionan a cada momento, pero su amor hacia ti es un amor hipócrita, porque solamente estás en sus labios, pero dentro de sus corazones estás muy lejos. La persona malvada, la persona impía, suele mencionar a Dios,
solamente cuando le es conveniente. Pero realmente su corazón está muy lejos del Señor. Permíteme darte unos ejemplos cómo las personas se acercan a Dios con un amor primero hipócrita, con un amor interesado y con un amor condicionado. De esa manera se acercan a Dios. Suelen las personas hacer los siguientes comentarios. Señor, si tú sanas a mi enfermo, yo te voy a seguir y te voy a servir. Dime, ¿eso no es un amor interesado, condicionado? Señor, solo si sanas a mi enfermo, tú eres bueno y yo te voy a servir. De esa manera suelen acercarse, suelen razonar y argumentar este tipo de personas. Y se suelen acercar con este tipo de amor interesado y condicionado. Otro ejemplo, Señor, si tú restauras mi matrimonio, yo te voy a seguir. Señor, si tú sacas de las drogas a mi hijo, yo te voy a seguir. Señor, si tú sacas a mi hija de la prostitución, yo te voy a seguir. Es decir, las personas, podríamos resumirlos de la siguiente manera. Señor, si tú cumples con mis deseos, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso y yo sí te voy a seguir. De esa manera y con ese tipo de amor, que es un amor hipócrita, que es un amor interesado y que es un amor condicionado, suelen acercarse las personas. Este tipo de personas que describe Jeremías, Señor, míralos, tú les has dado vida, ellos han prosperado, tú les has dado salud, ellos han sido bendecidos para que al final se olviden de ti. Y suelen solamente acercarse a ti y suelen mencionarte de los labios para afuera. Pero realmente en lo profundo de sus corazones, tú no eres importante. Las personas suelen acercarse a Dios de esta manera. Piensan que Dios es como el genio de la lámpara, en la cual cuando tienen problemas emocionales, en la cual cuando tienen problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, suelen recién acercarse a Dios y frotan la lámpara y quieren que aparezca Dios y les diga, ¿qué deseas? ¿Qué deseo quieres que te cumpla? Y solo si cumple sus deseos, Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo. No debemos acercarnos de esa manera a Dios. Amemos a Dios y sirvamos a Dios por lo que Él es y no por los favores que el Señor pueda darnos. Ten presente lo siguiente. Mira, el Señor es todopoderoso y es lleno de amor. Y si Él quiere, va a sanar a nuestro enfermo. Y si Él quiere, va a restaurar nuestro matrimonio. Si Él quiere, va a sacar de las drogas a nuestro hijo, a nuestra hija sacará de la prostitución y bendecirá nuestras vidas. Pero sea que el Señor restaure nuestro matrimonio o sane a nuestro enfermo, gracias a Dios. Y si no lo sana, gracias a Dios también. Sea que el Señor responda de manera afirmativa o de manera negativa, el Señor sigue siendo bueno y sigue siendo justo, aunque a nosotros nos cueste entender su justicia y sus planes. Jeremías se plantea esto al observar las injusticias de su época. Y nosotros también nos seguimos planteando este tipo de preguntas. ¿Por qué, Señor, les va tan bien a aquellos que se portan de manera desleal?
Esa es la pregunta. Esta es la primera parte. Y para la respuesta, vamos a ir al Salmo 73. Y en este Salmos, el salmista nos da un poco más a detalle la respuesta de Dios en cuanto a este tipo de preguntas. Estas preguntas se han hecho los hombres en el Antiguo Testamento, se han hecho los hombres en el Nuevo Testamento y se han hecho los hombres durante la historia de la cristiandad y se seguirán haciendo hasta que el Señor regrese. Uno puede observar los hombres que buscan la justicia, los hijos de Dios, que son llamados justos por la justicia que les es imputada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, se preguntan y miran a su alrededor y dicen, Señor, ¿por qué les va tan bien? ¿Por qué prosperan tanto el impío? ¿Y por qué les va bien a todos los que se portan deslealmente? Entonces, el salmista, en el Salmo 73, nos responde a esta pregunta. Él mismo también se plantea esta pregunta que se planteó Jeremías y lo responde él mismo con estas preguntas retóricas, se va respondiendo. Pero miren cuál es su proceso, cómo él es tentado a envidiar la prosperidad del malvado, luego él cómo sale de esa tentación y las lecciones que aprende de esta lección. Y todo el Salmo 73 es la respuesta larga, pero voy a darte en la versión corta, en lo que quepa posible. Amén. Muy bien. Vamos con la respuesta entonces, y esta es la segunda parte. Dice, lleva por título El destino de los malos. Y miren, igual que Jeremías, el salmista Asaf, porque este salmo fue compuesto por él, quien era un levita y formaba parte del coro en ese entonces, él establece también las bases antes de presentar su queja, antes de abrir su corazón delante de Dios. ¿Y cuál es? En el versículo 1 él dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En esta ocasión el salmista establece la bondad de Dios como base y de acuerdo a esta bondad, que va acompañada obviamente con la justicia divina, él presenta su causa. Vamos a analizar y vamos a ver la prosperidad y la soberbia del hombre malo, del hombre impío, cómo ellos prosperan y cómo esa prosperidad los lleva a ser hombres soberbios. Desde el verso 2 al 14 vamos a ver primero su prosperidad y luego vamos a ver su arrogancia. Leamos los primeros 5 versículos, del 2 al 5, ya acabamos de leer el 1, para ver primero su prosperidad. 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esta prosperidad del hombre malo, del hombre injusto, es una prosperidad ilusoria. Pero el salmista reconoce y es sincero delante de Dios y le dice: Señor, yo miré la prosperidad del impío y tuve envidia de ellos. ¿Por qué? Tú te puedes preguntar y lo podemos aplicar a nuestro contexto actual. Si todos lo hacen, ¿por qué tú no? ¿Has escuchado esta frase y quizás tú mismo te ha cruzado por tu mente y lo has compartido también? Si todos lo hacen, ¿por qué tú no? Mira, primero en el aspecto laboral. Estás trabajando y ves que tu compañero pues simplemente adultera las facturas, ves que tu jefe inmediato también hace cierto tipo de negocios que no son del todo honestos y simplemente ves la corrupción en tu trabajo y tú observas y alguien te dice: si todos lo hacen, si todos roban,
¿por qué tú no? O quizás en cuanto a las relaciones también. Ahí está la pareja de enamorados y él le engaña y su amiga le aconseja a la engañada, si él te engañó, hazle también lo mismo. Además, todos lo hacen. Si todos lo hacen, si él te traiciona, tú también traiciónalo. Si todos lo hacen. O quizás en el gobierno. De repente tuviste la oportunidad de trabajar en una municipalidad en tu ciudad. Y tú ves todo el sistema como desde arriba de nuestro representante, de nuestro presidente, junto con los congresistas, desde ese punto empieza la corrupción. Y ese es el sistema que se mueve en cuanto a los gobiernos y terminas tú trabajando en una municipalidad y tu jefe inmediato te dice, bueno, así es el sistema. Te doy un ejemplo. Supongamos que sale una obra. La obra dura 90 días. El presupuesto es 1,5 millones. Tu alcalde con tus jefes inmediatos te dice, muy bien, tú eres contador. Aunque el presupuesto es 1,5 millones, vas a colocarle que son 2 millones. Y los otros medio millón, pues obviamente se reparten entre las personas correspondientes. Tú le dices, no, no puedo hacer eso porque yo soy cristiano. Muy bien. O te adaptas al sistema corrupto o simplemente te vas. Eso es lo que se vive realmente. En cuanto a mí, dice el salmista, por poco se resbalan mis pies al observar y al tener envidia de la prosperidad del hombre impío. El hombre que está trabajando ahí, tú has dado lo mejor para esta empresa. Has sido responsable, has sido puntual, has cumplido con tus deberes para que al final te despidan por conservar tu integridad. Y tú te preguntas y vas delante de tu Dios, le dices, Señor, mira a los que se portan de manera desleal, cómo les va bien. Pero vamos a ver cuál es el destino al final para ellos, para el hombre malvado. En los versos 4 y 5 podemos observar, leamos los versos 4 y 5, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. No tienen ningún problema. Ellos no pasan trabajos como los demás hombres. Hasta parece que ni siquiera, parecen hasta morir bien. No tienen congojas por su muerte, dice. Aparentemente ellos nada les preocupa. Pareciera que siempre se llevan la mejor parte. Pareciera que tú mientras más buscas ser un hombre honesto, pareciera que mientras tú más buscas mantener tus principios y tus valores morales, y al ver una sociedad tan corrupta, tan inmoral y tan perversa, tú te cuestionas, Señor, ¿vale la pena ser honesto? Señor, ¿vale la pena mantener mis principios morales y éticos? Señor, ¿vale la pena actuar con justicia en medio de tanta injusticia? Sí, te responde el Señor, pero Señor, mira, ¿qué recibo a cambio? ¿Qué recibo a cambio de portarme o de buscar ser honesto, ser un hombre íntegro? Azotes todo el día y castigos por la mañana. Aparentemente. Aparentemente es así, pero no es así. Versos 10, la soberbia. Mira, del 1 al 5 hemos visto, esa es su prosperidad. Pero recuerda que la prosperidad del malvado es una prosperidad ilusoria. Ahora veamos del 6 al 14, la soberbia que corona al hombre malvado. 6. Por tanto, la soberbia y los coronas se cubren de vestido de violencia. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Ellos, como tienen un poder adquisitivo, como ellos tienen posiciones privilegiadas, de alguna manera desarrollan cierto concepto hacia sí mismos y creen ser mejores que los demás. Y eso es su soberbia que los corona y los acompaña a donde ellos van.
Por lo tanto, miran a sus semejantes, miran a sus empleados y los tratan con violencia, muchas veces. Porque ellos son mejores que los demás. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Tan gordos están de tanto satisfacer los apetitos de su corazón. Para estas personas no hay algo que no se puedan negar a ellos mismos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es su día a día para ellos. Lo que sus ojos desean, lo consiguen. Lo que su carne desea, lo satisfacen. Para ellos no hay congojas y satisfacen con creces, dice, los apetitos de su corazón. Y tanto se satisfacen que sus ojos, dice acá, saltan de tanta gordura. Esto es simbólico y es en el aspecto espiritual, pero algunos también lo hacen en el aspecto literal, porque se llegan a descuidar tanto de su aspecto físico que terminan en una morbosidad bastante dañina para ellos mismos. En el verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ellos se burlan y hablan con altanería, como la soberbia es su corona y su vestido es la violencia. Ellos simplemente comienzan a burlarse y a menospreciar a los demás y a hablar con altanería. Ellos son los mejores. Si ellos tuvieron una buena educación y mejor que los demás, ellos son mejores. Si ellos vinieron, su trasfondo familiar es de una buena posición económica, ellos son mucho mejores. Por lo tanto, ellos al momento de hablar, hablan con altanería y andan burlándose y despreciando a los demás. Esa es la descripción del hombre soberbio que el salmista Asaf va detallando y él mismo se va preguntando y se va contestando. Miren los versos 9 y 10, hasta dónde llega la soberbia del hombre malvado. Estamos describiéndolo. 9, 10 hasta el 11. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Ellos levantan su voz contra el cielo y suelen hacer este tipo de preguntas sarcásticas. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y acaso tiene conocimiento el Altísimo? Mira, hagamos nada más las cosas, Dios no se va a enterar. Sigamos nosotros con nuestra soberbia, con nuestra altanería, con nuestras injusticias, porque ¿acaso Dios se va a enterar si es que existe Dios? Es la manera como ellos levantan su voz contra el cielo mismo. Por eso el Señor dice, Señor, tú los has, el salmista Asaf dijo, tú los Señor los plantaste. Ellos han echado raíces, han crecido y han dado fruto. Y decir, mira Señor, tú le has dado la vida, tú le has dado salud, tú has prosperado sus trabajos para que al final se olviden de ti. Se olviden de ti. Verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron sus riquezas. Ellos se hacen ricos, ellos siguen acumulando sus fortunas sin que nada los perturbe. Su conciencia está totalmente cauterizada y siguen acumulando riquezas. ¿Qué pasa cuando la conciencia del hombre es cauterizada y se vuelve insensible a lo que antes era sensible? Permíteme darte un ejemplo en cuanto a esto. En cuanto a cómo el corazón, la conciencia del hombre se va cauterizando y ya se vuelve insensible. Es como la persona que está aprendiendo a tocar guitarra. Las yemas de sus dedos, cuando él recién comienza a practicar por las cuerdas de la guitarra, en los primeros días
le es muy doloroso. Hasta que conforme va practicando, las yemas de sus dedos desarrollan cierto tipo de callos y esos callos lo vuelven ya fuertes y ya no sienten las cuerdas de la guitarra. Por lo tanto, él al momento de tocar ya no siente dolor y puede seguir tocando por horas. ¿Qué pasó ahí? Simplemente sus dedos, a causa de los callos que ha desarrollado, ya son inmunes al dolor de las cuerdas de la guitarra. Lo mismo acontece con la conciencia del hombre, al punto que es cauterizada y ya no siente ningún tipo de remordimientos. Estas personas corruptas, estas personas malvadas, estas personas injustas, al principio quizás les costó. Por ejemplo, un trabajador le dicen, este mes hay que adulterar esta cifra, por lo tanto, tienes que hacerlo. En primera instancia, él se sintió mal el primer mes. Para el segundo mes, ya se siente un poco menos mal. Para el tercer mes, ya casi no le afecta el poder adulterar estas facturas. Ya para el cuarto, para el quinto mes, ya no es necesario que venga el jefe inmediato y le haga la propuesta, él mismo ya va y lo hace voluntariamente. ¿Qué pasó ahí? Simplemente su conciencia se ha cauterizado. Lo mismo sucede en el aspecto laboral, en el aspecto también sexual, y así podemos dar muchos otros ejemplos. Es terrible cuando el hombre ya pierde la sensibilidad en cuanto a lo que es correcto y a lo que es incorrecto, entre el bien y el mal. Por eso dice que estos ricos ya nada los perturba. Ellos siguen acumulando riquezas. Pero mira los versos 13 y 14, es la pregunta que se hizo Jeremías, que acabamos de ver, es la pregunta ahora que se hace el salmista Asaf, es la pregunta también que Habacuc se hace, y es la pregunta también que el apóstol Juan en Apocalipsis en el capítulo 6 también se plantea, y es la pregunta de todo hombre que busca la justicia. En el verso 13, mira lo que dice. ¿Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia? ¿Verdaderamente en vano, Señor, he limpiado mi corazón? ¿Verdaderamente en vano he lavado mis manos en inocencia? Se pregunta nuevamente el salmista Asaf. Señor, en vano he actuado con honestidad. Señor, en vano he sido responsable en mi trabajo para que al final me terminen votando. Señor, en vano he sido fiel a mi esposa, he sido fiel a mi esposo para que al final me traicione. Y así podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida y cuestionarnos, Señor, ¿de realmente vale la pena portarse con honestidad? ¿Vale la pena buscar ser un hombre íntegro? Este aspecto, cuando dice acá lavarse las manos, se refiere en el aspecto de que dentro de la cultura judía el lavarse las manos era sinónimo de que eres inocente de lo que está aconteciendo a tu alrededor, que eres un hombre íntegro. Por eso recuerdas cuando Pilato, en cuanto al juicio de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que hizo, una de ellas fue lavarse las manos, porque él estaba de esa manera diciendo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Por eso el salmista aplica esta de acuerdo a su contexto judío. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, verdaderamente he lavado mis manos en inocencia, es decir, verdaderamente en vano he guardado mi integridad. Y el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué he recibido a cambio? Azote durante el día y castigos durante las mañanas. ¿Qué recibí a cambio de ser una persona responsable, honesta en mi trabajo? Que me despidan. ¿Qué recibí a cambio de ser un hombre o una mujer fiel dentro de mi matrimonio? Que me traicione. ¿Qué recibí a cambio en medio de, al trabajar en una municipalidad y mantener mi integridad? Mis manos limpias, que me despidan también. Esa es la pregunta que se ha hecho, que se hizo Jeremías, se hace el profeta, el salmista Asaf.
el profeta Habacuc también, como dije hace un momento, y es la pregunta de todo hombre que busca la justicia. Ahora viene la respuesta, el destino de los malos y cómo la justicia de Dios es aplicada a este destino de los malos. En los versos desde el 15, vamos a ver hasta el 20, miren lo que dice el verso 15. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. El salmista se negó a ceder y a pensar como los de su tiempo. Si yo pienso como ellos, si yo envidio lo que ellos, su prosperidad, cómo les va bien, que a pesar de que son injustos, son soberbios y son desleales, mira cómo les va bien. Si yo mirara y quisiera compartir sus pensamientos y compartir su estilo de vida, traicionaría a la generación de sus hijos, es decir, traicionaría la fe de mis hermanos. Y él decide no ceder. Verso 16. Cuanto pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El buscar y entender el porqué de tanta injusticia en nuestra sociedad muchas veces es un duro trabajo. Es un duro trabajo realmente. Nosotros, al observar tanta injusticia en nuestra sociedad, una de las razones es que las personas normalmente no les gusta pensar. Muy pocas personas son capaces de mantenerse quietos en un lugar por una hora y solamente analizar y pensar quizás en su propia vida y en la sociedad que le envuelve. No pueden mantenerse quietos y no pueden mantener quietos sus mentes. ¿Por qué? Porque siempre están ocupados haciendo algo. Y eso lo puedes ver. Personas esperando al odontólogo, al médico, al dentista, y no pueden estar tranquilos, sino ya sacan el celular y comienzan a estar en actividad. Las personas normalmente no les gusta detenerse y hacer una inspección de sus propias vidas, del porqué de sus vidas. Y cuando las personas todavía van más allá y se cuestionan y preguntan por qué tanta injusticia en nuestra sociedad, dice el salmista que para él fue un duro trabajo ponerse a pensar en esas cosas. Y realmente es un duro trabajo para el hombre que trata de buscar, de mantener su integridad, y al ver a una sociedad tan injusta, tan corrupta, es un duro trabajo ponerse a pensar en ello. Pero miren lo que dice el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La respuesta a este tipo de preguntas solo proviene de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando realmente quieras conocer la verdad, la vas a encontrar en el Señor, en tu Creador. Aquel que te hizo tiene las respuestas, porque Él conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Él te diseñó y Él sabe también lo que hay dentro de ti. Hace poco conversaba con una persona de un trasfondo diferente, y le digo, mira, yo no te hablo de religiones, solamente te hablo de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y él dice que es la verdad. Solamente busca la verdad. La Biblia dice que aquel que busca hallará, aquel que llama se le abrirá, y aquel que pide se le dará. Busca la verdad, busca a Cristo, y de seguro que lo vas a encontrar. El salmista no entendía, se cuestionaba y decía, Señor, es duro pensar en esto, hasta que él mismo se responde y dice, hasta que entré en el santuario de Dios y entendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el fin de ellos? El fin de ellos, mira, se describe en los versículos del 18 al 20. ¿Cuál es el fin, el destino del hombre malvado? Al observar el salmista, al observar Jeremías, su soberbia, al observar su prosperidad ilusoria, porque es una prosperidad ilusoria, se preguntaban, y ahí viene la respuesta y le dice, mira, este es el destino del hombre impío, del hombre malo.
18, 19 al 20. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares. Así Señor cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es decir, el Señor le está diciendo al salmista Asaf y nos dice a todos nosotros que de alguna manera observamos y a veces terminamos envidiando la prosperidad ilusoria del hombre malo. Dice, mira, yo le he puesto a ellos en deslizaderos, ellos van a resbalar, van a perecer y van a caer. Y cuando despierten de su sueño, van a ser consumidos de terror. Porque así vive el hombre sin Dios. Así vive el hombre malvado, un sueño. Pero el Señor le repite y le recuerda al salmista Asaf y nos recuerda a todos nosotros. Yo los he puesto en deslizaderos, ellos van a resbalar, van a caer y van a perecer. Y cuando despierten de su sueño, serán consumidos de un terror por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Permíteme tratar de ilustrártelo un poco más cuál es el destino del hombre malo, a través de una historia que también se encuentra en la Biblia. Esta historia es del rico y Lázaro. Está en Lucas capítulo 16. Lo puedes buscar en su momento, pero permíteme resumírtelo. Esta historia del rico y Lázaro y también nos ayuda a entender cuál es el destino realmente de los malos. Había un rico y un mendigo que era Lázaro. El rico dice que hacía banquetes todos los días en su casa. Todos los días. Pero a las puertas de su casa había un mendigo llamado Lázaro, el cual dice que anhelaba recibir de las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre, llamado Lázaro, no solamente era mendigo, sino también estaba cubierto de llagas, al punto dice que venían los perros y lambían sus llagas. Así se desarrolló su vida en esta tierra. Hasta que los dos murieron. Lázaro despertó junto al seno de Abraham. El rico dice que despertó en el Hades. El Hades es un lugar de tormento, que es como un preámbulo para el infierno, para el lago de fuego y azufre. Despierta el rico en el Hades y despierta en tormento. Tome en cuenta esto. Y dice que el rico, al despertar de su sueño, como el hombre malvado que dice Asaf, ve a Abraham y junto a él a Lázaro. Miren lo que hace el rico. Dice que él clamando le dice a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en este fuego. El infierno es tan real como el hecho de que ahora tú estés respirando. El infierno es tan real y es tan atroz como el hecho de que ahora estés escuchando. ¿Alguna vez te has quemado accidentalmente la yema de tus dedos? ¿Recuerdas ese dolor atroz de quemarte solamente la yema de tus dedos? Ahora dice la escritura que el rico despertó en tormento y que todo su cuerpo estaba en tormento a causa de la llama que estaba a su alrededor. Por eso gritó y le pidió a Abraham que mandara a Lázaro a refrescar su lengua. La respuesta de Abraham: ¿tú fuiste consolado en la tierra?
Lázaro no. Ahora él es consolado y tú eres atormentado. Y además de eso le dice Abraham, hay una gran cima entre tú y nosotros. Así quisiéramos nosotros ir para allá, no podemos. Y ustedes así quisieran venir para acá, tampoco pueden. Miren lo que hace este hombre rico. Entonces, padre Abraham, manda a Lázaro a mi casa porque tengo 5 hermanos para que los testifique y se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Miren lo que dice el rico. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, a ellos oigan. Y el rico sigue argumentando, y dice, pero padre Abraham, pero si se levantare uno de los muertos y los testificare, se arrepentirían. Y Abraham les dice, si no escuchan a los profetas ni a Moisés, tampoco se persuadirán si se levantare uno de entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje que Dios ha dejado para nosotros hoy? La Biblia dice en Hebreos que el Señor, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, ahora nos habla a través de su palabra. La voz de Dios está acá en su palabra. Ya nos dice cuál es el destino de las personas que mueren con Cristo y cuál es el destino de las personas que mueren sin Cristo. Los que mueren con Cristo estarán en la gloria eterna junto con Abraham y junto con todos los patriarcas, y los que mueren sin Cristo terminarán con el rico en el Hades para luego pasar al infierno, al lago de fuego y azufre reservado para Satanás y sus demonios. Tome en cuenta que el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y para sus demonios. ¿Quiénes terminan en ese lugar? Todas las personas también que viven conforme a lo que Satanás determina en esta tierra. Los que viven conformes a este padre de mentira terminarán también en el mismo destino. Mas no así los hijos de Dios, terminarán con nuestro Salvador Jesucristo. Bien, mira, ese es el destino de los malos. Entiende que el infierno es tan real, igual, tan real como el cielo. Ahora, las lecciones que el salmista aprendería, ese es el destino de los malos y cómo la justicia de Dios se ve aplicada al ponerle en estos deslizaderos y decirles, ellos terminarán en ese lugar. Ahora, ¿qué lecciones, y con esto ya vamos finalizando, qué lecciones aprendería el salmista o recordaría el salmista en cuanto a esta tentación que él vio? Dice, miró la prosperidad de los impíos y tuvo envidia de ellos. ¿Qué lecciones aprendió el salmista Asaf? Y nosotros podemos tomar estas lecciones a modo de aplicación para nuestras vidas en el día de hoy. 3 lecciones y con esto ya voy finalizando, del verso 21 hasta el verso 28. Verso 21 y 22, la primera lección es que él aprendió a pensar humildemente de él mismo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista, él es totalmente sincero delante de Dios. Dice, Señor, se llenó de amargura mi alma y mi corazón se llenó de punzadas. Cuando uno puede observar las injusticias a nuestro alrededor, uno a veces termina albergando amarguras en nuestro corazón al punto de que sentimos punzadas en nuestro corazón al ver tanta injusticia, tanta desigualdad, tanto abuso. Y el salmista sigue diciendo, tan torpe era yo, Señor, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Muchas veces nosotros, el hombre sin Dios,
termina siendo como este tipo de personas. Y el salmista simplemente reconoce su torpeza, reconoce sus flaquezas, reconoce todo eso y él dice, Señor, yo era tan torpe que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero el amor de Dios es tan maravilloso que Él nos entiende. Él aprendió a pensar humildemente de Él mismo. La Biblia dice que el Señor hace sabio al sencillo y embellece al humilde. Recuerda, el Señor hace sabio al sencillo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y sus enseñanzas. El Señor hace sabio al sencillo. La segunda lección. Él aprendió a reconocer su dependencia en la gracia de Dios. Versos 23 al 26. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista le dice al Señor, Señor, con todo, a pesar de mis torpezas, de mis flaquezas, de mis errores, me quedé a tu lado, Señor. Pero fue porque gracias que tú nunca me soltaste, me tomaste de mi mano derecha y me has guiado por sendas de justicia. La vida cristiana empieza en la gracia y en el amor de Dios. La vida cristiana es vivida en la gracia de Dios y la vida cristiana es consumada también en la gracia de Dios. Llegaremos al cielo, llegaremos a casa por la pura gracia de Dios. El salmista reconoció y dice, Señor, yo soy torpe, era como una bestia delante de ti, no entiendo muchas veces, tú me dices en tu palabra que no debo envidiar la prosperidad del hombre malvado, del hombre impío, pero muchas veces termino haciéndolo. Pero dice que con todo el Señor nosotros nos quedamos ahí. El verdadero Hijo de Dios, cuando abraza a su Señor y se postra a sus pies, cuando vienen las tormentas y golpean fuertemente contra la casa de este cristiano, en vez de alejar o de enfriar el amor de ese Hijo de Dios, el verdadero, genuino Hijo de Dios, en vez de separarse de su Señor, más se aferra a los pies de su Señor Jesucristo. Su amor es perfeccionado. Por eso dijo Pablo, por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el salmista reconoce su dependencia en la gracia de Dios. Mas con todo, Señor, tú estuviste conmigo y me has guiado. Dice, y me has tomado de la mano derecha, y me has guiado según tu consejo, y me recibirás después en la gloria. Ahora mira el aliento y el reposo de un alma santificada por Dios. En el verso 25. Este clamor es de un alma santificada por Dios. Es su aliento y el reposo de esta alma. Podemos ponernos junto al salmista Asaf y junto a él proclamar esta verdad. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en esta tierra. Nada, Señor, solamente lo que tú quieras darme. Y ese es el aliento y el reposo de un alma santificada por el Señor. Al ver tantas injusticias en nuestra sociedad, al ver tantos abusos, tanta desigualdad, tanta corrupción, nosotros podemos mirar al cielo y decir,
¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, Señor, yo nada deseo en esta tierra. Solamente lo que tú quieras darme. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Ese debe ser el clamor de todo hijo de Dios todos los días de su vida. Nada deseo, Señor, fuera de ti. Nada. ¿Cuál es su fortaleza? En el verso 26 dice: mi carne y mi corazón muchas veces desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra esperanza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Por lo tanto, no temeremos. Muchas veces nuestro corazón se cansa, nuestra carne se cansa y desfallece. Pero nuevamente podemos recordar, mas la roca de mi corazón es Jehová para siempre. Amén. La última lección que él aprendería en los versos 27 a 28, que cuál realmente es el destino de los malos y la esperanza de los justos. El destino de los malos en el verso 27: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Toda aquella persona que se aparta del Señor, que vive lejos del Señor, al final va a perecer. Se va a destruir ella misma. Y su destino es el lago de fuego y azufre. Tal cual como lo describe el salmista Asaf. Tal cual como lo describe la parábola que hemos visto del rico y el Lázaro. Toda persona que se aleja de Dios perecerá. Y su destino es la condenación eterna. Ese es el destino de los malos. Por lo tanto, no envidiemos, no sucumbamos a esta tentación de mirar su prosperidad y de quererla, de envidiarla, porque es una prosperidad ilusoria. ¿Cuál es la esperanza de los justos? Verso 28. Porque en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus buenas obras. En cuanto a nosotros, en cuanto a los hijos de Dios, el acercarnos al Señor es el bien para nuestras almas. No encontraremos reposo en otro lugar más que en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda las palabras de Agustín de Hipona que dijo: nos creaste para ti, Señor, y nuestros corazones no descansarán hasta que no descansen en ti. Dios nos creó para Él y solamente encontraremos verdadero reposo cuando volvamos a Él y descansemos en Él. ¿Has entregado tu vida a Cristo ya? Este es el destino de los malos y es la pregunta que se hace todo hombre que busca la justicia. Jeremías lo planteó a su manera, el salmista Asaf lo planteó a su manera, Habacuc también lo plantea en su manera en el capítulo 1. Y nosotros también nos planteamos ahora. Ya sabemos cuál es el destino de los malos. Se dice que en la antigua Roma, en el Imperio Romano, en el tiempo de los Césares, el mundo era considerado como una gran prisión. Todo aquel que se rebelaba contra el Imperio Romano y se hacía enemigo de los Césares o del César, pues era un fugitivo de la justicia. Si este prófugo quisiera huir hacia los Alpes, hasta allá llegaba el Imperio Romano. Si este fugitivo quería huir hacia la India, hasta allá llegaba el Imperio Romano. Es decir, donde este hombre quisiera escapar, ahí se encontraba el Imperio Romano. Pero con todo esto, ¿podría el hombre ingeniárselas para terminar escapándose y refugiándose en algún tipo de caverna o algún tipo de pueblo totalmente desconocido y así escapar del Imperio Romano
y de su justicia. Es posible eso, pero en cuanto a la justicia de Dios, no es posible. Escúchame, tarde o temprano, tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano cosecharás lo que has sembrado. Tarde o temprano, el brazo todopoderoso del Altísimo te alcanzará y ejecutará su perfecta justicia. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Has hecho las paces con tu Creador? La Biblia dice en Isaías capítulo 1, verso 18. Así dice el Señor: ven y pongámonos a cuentas, razonemos juntos, que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán transformados. No importa lo que hayas hecho, dice la Escritura, que si son tus pecados rojos como el carmesí, si vienes a los pies de Cristo, serán transformados como la blanca lana. Ve a Cristo y no termines en el destino que está reservado para los malvados, para el hombre impío, para el hombre injusto. No termines donde terminó el rico de la historia, y no termines donde todo hombre terminará si muere sin Jesucristo. Y aliéntese en tu corazón que al final todos, absolutamente todos, nos presentaremos delante del juez justo, que es nuestro Señor Jesucristo, y rendiremos cuentas. Puedes hacerlo de dos maneras: presentarte delante del Señor Jesucristo bajo tus términos, bajo tus justicias y bajo tus méritos, o presentarse delante del Señor Jesucristo bajo los méritos y la justicia de Cristo. Te aconsejo que lo hagas a través de Cristo, para que no perezcas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque a través del profeta Jeremías nos ayudas a entender que al observar tantas injusticias, Señor, en nuestra sociedad, podemos preguntarnos por qué la prosperidad del impío, y hasta podemos envidiar, Señor, esa prosperidad. Pero también nos recuerdas, Señor, que cuál es su destino y cuál es su final. Su prosperidad es una prosperidad ilusoria y su destino es que perezcan en el tormento eterno. Gracias, Señor, por este día. Gracias por hacernos ver que tarde o temprano tu brazo todopoderoso de justicia alcanzará a los hombres y ejecutará su perfecta justicia. Ayúdanos, Señor, a poder servirte con corazones limpios, con manos limpias, con vidas transparentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.